Jesús me tomó de la mano y me llevó hasta la orilla del gran río Éufrates, pero lo que vi no fue el agua que alimentó civilizaciones, sino una cicatriz profunda, polvorienta y agrietada. No corría ni una sola gota, solo soplaba un viento seco que arrastraba el eco de ejércitos en marcha. Entonces él me miró con unos ojos que pesaban como montañas y dijo con una autoridad que me hizo temblar: Rafael, cuando el agua desaparezca, las máscaras de las naciones caerán y comenzará la lucha final por la supervivencia. En ese instante comprendí que el fin no llegará por ideologías, sino por la sed más pura. Lo que Jesús me mostró es el verdadero cronómetro del Apocalipsis. Para que entiendas el peso de esta visión, necesito que sepas quién soy y cómo llegué a ese lugar. Me llamo Rafael, tengo 89 años y mi piel es un pergamino donde el sol del Líbano ha escrito una historia de guerra y refugio. He pasado media vida en campos polvorientos, valorando cada gota de agua más que el oro, pero nada me preparó para lo que ocurrió aquel martes por la noche. Mi corazón se detuvo durante 6 minutos exactos. Mientras mi hija gritaba desesperada junto a mi catre, yo ya no estaba allí. Me encontraba en un abismo de silencio antes de ser arrastrado por una luz viva hacia el encuentro que cambiaría mi destino. En los próximos minutos te contaré cada detalle de lo que vi durante mi muerte clínica, desde las ciudades fantasma hasta el secreto que ocultan los grandes ríos bíblicos. Entenderás que el tiempo de los hombres se mide ahora en caudales que se agotan rápidamente. Antes de seguir, quiero hacerte una pregunta directa. ¿Crees que estamos realmente listos para enfrentar un mundo donde el dinero no sirva para comprar ni un trago de agua? Deja tu respuesta en los comentarios ahora mismo, pues me interesa mucho leerte. No olvides suscribirte y activar las notificaciones, porque lo que Jesús me reveló sobre el éxodo de los sedientos y el renacimiento espiritual es algo que tu alma necesita escuchar antes del final. Aquella imagen del Éufrates seco que Jesús me mostró no era solo una visión profética, era la culminación de todo lo que mis ojos han visto en casi un siglo de vida. Nací en una Beirut que todavía soñaba con la paz, pero la guerra civil de 1975 me arrancó las raíces y me lanzó a los campos de refugiados del sur del Líbano. Durante 50 años mi existencia se redujo a racionar cada litro de agua como si fuera sangre bendita. He visto a hombres pelear por un turno en el pozo mientras el polvo cubría nuestras esperanzas. Mi fe se forjó en la escasez, aprendiendo que sin agua la dignidad humana se evapora antes que el cuerpo. Esa noche de martes, mi larga espera por el descanso final simplemente decidió llamar a la puerta. Eran pasadas las 10 de la noche y el aire dentro de mi pequeña habitación se sentía denso, casi sólido. Recuerdo el olor penetrante de la tierra seca que entraba por la ventana entreabierta, un aroma que siempre me recordaba que venimos del polvo. De repente, una montaña invisible se desplomó sobre mi pecho de 89 años. El dolor no fue un pinchazo, sino un peso insoportable que me robó el aliento y me obligó a soltar la radio vieja que sostenía en mis manos. Mi hija, que estaba en la cocina, escuchó el golpe y corrió hacia mí. Sus gritos parecían venir de debajo del agua, mientras yo sentía que mi cuerpo se volvía de piedra y la luz de la lámpara comenzaba a parpadear hasta apagarse por completo. En lugar de la oscuridad total, experimenté una separación física tan real como quitarse una túnica vieja y pesada. Dejé de sentir el peso en los pulmones y de repente me encontré flotando cerca del techo de chapa, mirando hacia abajo con una claridad que mis ojos cansados no habían tenido en décadas. Vi mi cuerpo delgado y arrugado sobre el catre, con las manos aún crispadas por el último espasmo. Mi hija estaba de rodillas, sacudiendo mis hombros y clamando al cielo en un árabe desesperado.
Más tarde los médicos confirmarían que estuve clínicamente muerto durante 6 minutos exactos. 6 minutos en los que el tiempo de los hombres se detuvo para que yo pudiera comenzar a ver el mundo con los ojos del espíritu. El sonido de los lamentos de mi hija empezó a desvanecerse, sustituido por un silencio tan profundo que casi se podía tocar. Ya no había paredes de cemento ni techo de metal. La habitación del campo de refugiados se disolvió como si fuera humo arrastrado por un vendaval. Sentí una fuerza magnética, pero llena de una paz abrumadora, que me empujaba hacia arriba, atravesando las nubes y dejando atrás el mapa de conflictos y fronteras que había marcado mi vida terrenal. El frío del mundo se fue y en su lugar una calidez desconocida empezó a envolverme por completo. Fue entonces cuando el torbellino de sombras terminó y me encontré frente a una presencia que irradiaba más autoridad que cualquier general que hubiera conocido en la tierra. Dejé atrás el techo de chapa y los gritos de mi hija, sintiendo cómo una fuerza invisible me succionaba hacia un espacio donde el aire no se respiraba, sino que se sentía como una caricia tibia en el rostro. La transición fue un torbellino de colores sin nombre, una luz viva que tenía la densidad de la miel y la temperatura de un abrazo sincero que te devuelve el alma al cuerpo. Lo más impactante fue el silencio absoluto de mi carne, el dolor punzante en el pecho y el cansancio acumulado de mis 89 años se desvanecieron al instante, como si alguien hubiera cortado las correas de una mochila llena de piedras. Entonces, en medio de esa paz, comprendí que no estaba solo. Él estaba allí, frente a mí, y su apariencia rompió todas las imágenes que alguna vez vi en los cuadros de las iglesias. Su piel era de un bronce profundo, curtida por un sol que yo reconocía de mis días en el valle, y sus ojos tenían el color de la tierra de Galilea, oscuros y cargados de una sabiduría que no es de este mundo. No pude mantenerme en pie. Mis rodillas cedieron ante una presencia que irradiaba un amor tan pesado como una montaña. No lloraba por tristeza, sino por un choque de reconocimiento absoluto que me dejó sin palabras. Él se acercó, me tomó de la mano para ayudarme a levantar y su voz llenó el espacio con la fuerza de una catarata imponente, pero con la suavidad de un susurro al oído. Rafael, hijo mío, me dijo, y escuchar mi nombre en sus labios fue como recibir una bendición que sanó todas mis heridas pasadas. Me miró fijamente y añadió con una urgencia que me erizó la piel. Has conocido el desierto y la sed en la tierra. Ahora debo mostrarte el momento exacto en que el desierto consumirá al mundo entero. En ese instante supe que estaba a punto de presenciar revelaciones que cambiarían nuestra forma de entender el final. Jesús me tomó de la mano y en un parpadeo el paisaje de nubes se transformó en una vista aérea de mi propia tierra, pero algo estaba terriblemente mal. Sobrevolamos el curso del gran río Éufrates, ese gigante que amamantó a imperios enteros, y lo que vi me heló la sangre más que la muerte misma. No era un río caudaloso, sino una cicatriz pálida, un cañón de polvo grisáceo y barro endurecido que se retorcía por el desierto como una serpiente muerta. Vi barcos oxidados encallados en dunas de arena donde antes hubo olas, y el lecho del río estaba tan agrietado que parecía una piel quemada, pidiendo clemencia al cielo, sin recibir respuesta alguna del horizonte yermo. Me quedé sin aliento al ver a hombres caminando por ese fondo seco, cruzando a pie lo que por milenios fue una barrera infranqueable. Jesús me miró con una tristeza infinita y su voz resonó en mi pecho. Rafael, el secamiento de estas aguas no es un accidente de la naturaleza, sino la eliminación de la última restricción que frena el caos. Comprendí que se refería a lo escrito en el Apocalipsis, el momento exacto en que el camino para los reyes del Oriente queda pavimentado para el conflicto final.
No era una metáfora bíblica lejana, era una realidad física que estaba sucediendo frente a mis ojos espirituales con una nitidez que me desgarraba el alma por completo. La visión se volvió más nítida y vi columnas de humo en el horizonte, pero no olían a petróleo quemado, sino a polvo y desesperación. Ejércitos inmensos se desplazaban por el lecho seco del río, no buscando pozos de crudo o conquistas ideológicas, sino marchando frenéticamente hacia los pocos manantiales que aún brotaban en las montañas del norte. Jesús me mostró que la verdadera gran guerra no se librará por banderas o religiones, sino por el derecho a no morir de sed. Vi a soldados de naciones enemigas olvidando sus rencores antiguos para lanzarse como animales sobre un charco de agua estancada entre las piedras, luchando con una ferocidad que nunca antes imaginé posible en seres humanos. Fue entonces cuando comprendí que la política humana es solo un teatro de sombras comparado con esta realidad elemental que Jesús me estaba revelando. Él me explicó que cuando el agua desaparece, las máscaras de civilización que las naciones usan se caen por completo, revelando el hambre y la sed más primarias que impulsan la destrucción total. No mires los discursos de los líderes, Rafael, mira el nivel de los ríos, me advirtió mientras señalaba cómo la geografía misma de la región se transformaba en una trampa mortal. Me instó a entender que el equilibrio del mundo depende de un hilo de agua que se está cortando ante nuestra propia indiferencia espiritual y física más profunda. Aunque estas imágenes del río seco me dejaron temblando, Jesús apretó mi mano con más fuerza, indicándome que el horror apenas estaba comenzando a revelarse en su totalidad ante mis ojos. Lo que había visto hasta ese momento era solo el preludio físico de una tragedia humana que alcanzaría dimensiones que mi mente de 89 años apenas podía procesar en ese espacio. Las ciudades que yo amaba, las metrópolis que una vez fueron joyas del desierto, estaban a punto de mostrarme su rostro más aterrador, vacío y silencioso bajo el sol implacable. Pero eso fue solo el inicio. Lo que Jesús me mostró después fue lo que realmente me hizo caer de rodillas ante su santidad. Dejamos atrás el cauce herido del Éufrates y, en un parpadeo, Jesús me llevó sobre las grandes joyas del Levante. Vi a Damasco, Bagdad y Amán sumidas en un silencio de tumba que me erizó la piel. No había ruidos de motores ni bullicio en los mercados. Solo el silbido del viento arrastrando arena por los vestíbulos de hoteles de lujo y mezquitas centenarias. Las ciudades estaban intactas, sin rastros de bombas, pero totalmente vacías porque los grifos se habían secado definitivamente. Comprendí con horror que el cemento no vale nada cuando la tierra se niega a entregar su humedad. Era un éxodo silencioso de millones de almas huyendo de la sed absoluta hacia un horizonte de polvo. Me volví hacia Jesús con el alma encogida buscando una explicación para tanta desolación. Señor, ¿por qué permites que estas cunas de la civilización se conviertan en despojos de polvo? Le pregunté mientras las lágrimas surcaban mis arrugas. Él me miró con una compasión que dolía y su respuesta grabó un fuego nuevo en mi pecho. Rafael, los hombres construyeron imperios sobre la soberbia, olvidando que cada gota de agua es un préstamo de mi mano. Ahora, al agotarse el recurso, sus dioses de oro y petróleo no pueden calmar la lengua del sediento. Sus palabras no eran un reproche, sino la constatación de una verdad que el mundo ha preferido ignorar durante siglos de una arrogancia ciega. La visión se profundizó y pude ver la conexión invisible entre lo que sucedía en la tierra y el rugido del mundo espiritual. Jesús me mostró que esta sequía física es el reflejo de una aridez del alma que ha consumido a las naciones.
Recordé entonces las palabras de Isaías que dicen que cuando los pobres y necesitados buscan agua y no la encuentran, el Señor los escuchará. Vi ángeles custodiando los pocos manantiales que quedaban, no para protegerlos de los sedientos, sino para asegurar que el juicio se cumpliera según lo escrito. La política humana es solo un velo que oculta esta batalla final, donde el elemento más básico de la creación se convierte en el juez definitivo de la humanidad. Lo que vi a continuación me hizo caer de rodillas sollozando sin consuelo. Vi mareas humanas, millones de personas cargando jarras vacías y niños con los labios agrietados, caminando hacia un lugar que solo ofrecía más espejismos de calor. La desesperación había borrado cualquier rastro de humanidad. Vi a vecinos de toda la vida matarse por una sola gota de humedad extraída de una raíz amarga. Basta, Señor, no puedo ver más, supliqué mientras sentía en mi propia garganta la quemazón de esa sed global. Era una lucha animal, despojada de toda ideología, donde el derecho a la vida se reducía a un sorbo de agua turbia en medio de un desierto que parecía no tener fin. Jesús se inclinó hacia mí y puso su mano sobre mi hombro, calmando el temblor de mi cuerpo con una paz que desafiaba todo lo que mis ojos acababan de presenciar. Sus ojos, oscuros como la tierra de Galilea, se llenaron de lágrimas reales al ver el sufrimiento de sus criaturas. Hijo mío, lucharon por tierras y por ídolos de metal, pero al final morirán por lo que siempre dieron por sentado. Me susurró con una tristeza infinita. Me explicó que este dolor es el último llamado antes de que la puerta se cierre, una oportunidad final para que el hombre reconozca su dependencia absoluta del Creador frente a la fragilidad de sus propias invenciones tecnológicas y políticas. Finalmente la luz empezó a cambiar y las visiones de las ciudades muertas comenzaron a disolverse en una neblina dorada que lo envolvía todo. Jesús me miró con una autoridad renovada, como quien entrega una orden de marcha a un viejo soldado que ya no tiene fuerzas. Rafael, has visto el final de las aguas amargas de la codicia humana. Ahora debes llevar este mensaje antes de que el Éufrates se convierta en polvo, sentenció con firmeza. Sentí que mi tiempo en ese espacio sagrado estaba llegando a su fin y que una misión urgente pesaba sobre mis hombros cansados. Era el momento de regresar al peso de mis pulmones y a la vida. Jesús me miró fijamente y con una autoridad que no admitía réplica me dijo: vuelve, Rafael, diles que el tiempo de los ríos es corto y que deben buscar el agua que nunca se agota antes de que el desierto sea total. Yo sentí un terror profundo en ese instante, pues no quería dejar aquella paz perfecta para regresar a mis huesos cansados y al polvo asfixiante del campo de refugiados, pero él me puso la mano en el hombro y añadió: tu historia es el último aviso para los que aún tienen oídos. De repente la luz dorada estalló en 1000 pedazos y sentí un impacto brutal en el pecho. El frío de las máquinas médicas y el peso insoportable de mis pulmones volvieron a golpearme con una agonía feroz que me hizo abrir los ojos de golpe. Lo primero que escuché fue el sollozo de mi hija gritando: papá ha vuelto, gracias a Dios, ha vuelto. Ahora estoy aquí, sentado frente a ti, cargando con el peso sagrado de lo que mis ojos espirituales contemplaron durante esos 6 minutos de muerte clínica. No quería hablar de esto al principio, porque la verdad sobre el Éufrates seco y el destino sangriento de nuestras naciones es algo que quema por dentro y que muchos preferirían ignorar, pero el mandato de Jesús es más fuerte que mi miedo al juicio de los hombres. Te lo digo con la certeza de quien ha visto el fin de los grandes caudales antiguos. La guerra que viene no es por banderas ni por religiones,
sino por la supervivencia más pura y desesperada de una humanidad sedienta. Todo lo que te prometí revelar sobre el secreto de los ríos es una realidad física que ya está en marcha mientras escuchas estas palabras de advertencia. Si te sientes confundido por las noticias que ves a diario, si el miedo a lo que viene sobre Israel y el Líbano te quita el sueño, o si simplemente sientes que el mundo ha perdido su rumbo de forma definitiva, escucha bien lo que Jesús me grabó en el corazón antes de regresarme. No busques respuestas en los discursos de la política ni en el poder de los ejércitos, pues ellos son los primeros que caerán bajo la sed extrema cuando el cielo se cierre por completo. La orientación práctica que Él me entregó es que fortalezcas tu espíritu con el agua viva de su presencia hoy mismo, porque mañana el oro será menos valioso que un simple charco de barro. El tiempo de la preparación no es para acumular riquezas pasajeras, sino para limpiar la vasija de tu fe antes de que el Éufrates sea solo una cicatriz de polvo. Mi tiempo en esta tierra de 89 años casi termina, pero el tuyo aún tiene un propósito sagrado que debes cumplir antes de que las sombras se alarguen. Si este mensaje ha tocado tu alma de alguna forma, te invito a suscribirte ahora mismo y activar las notificaciones para que no te pierdas las próximas revelaciones de luz que compartiremos aquí. Dale un me gusta si sientes la urgencia de estos tiempos y comparte este video con alguien que necesite despertar de su letargo antes de que la sed sea absoluta. Me gustaría preguntarte, ¿qué harías hoy mismo si supieras con certeza que el agua que bebes es el último regalo del cielo antes del final? Deja tu respuesta en los comentarios. Recuerda siempre que la sed está llegando, pero el Rey ya está a la puerta esperando que bebas de su fuente.